Hola, soy el pibe que nadie ve, pero que tiene un servidor de Discord. Así que nada, pues en este video voy a contar mis preguntas, unas preguntas que tengo sobre los servidores de Discord, mayormente hispanos, porque de hecho todos hispanos, porque yo no estoy en servidores ingleses, ni voy a criticar al mismo Discord, sino que voy a criticar en sí a los servidores y a la gente de ellos. Ahora sí, empecemos. Primero vamos a hablar de las alianzas. ¿Qué son las alianzas para algún nuevo o para alguien que no esté tan enterado de los servidores? Bueno, las alianzas son como una especie de promoción de servidor a servidor. Es que vos pones una invite promocionando tu servidor, digamos, vos pones, no sé, que tu servidor tiene tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y otros en otro servidor ponen esa promoción a tu servidor, mientras que vos pones la suya. Básicamente como un spam camuflado. Bueno, mis preguntas que tengo acá son primero las mini alianzas. Para el que no lo sepa tampoco, los servidores de más o menos 500 personas generalmente tienen dos tipos de alianzas. Primero, las alianzas comunes con servidores más o menos su tamaño, no sé, 300 personas en adelante. Y después las mini alianzas, que son para servidores de 50, 70, etcétera, cantidad de personas, ¿no? Bueno, pues la pregunta es, ¿por qué tienen las mini alianzas? Generalmente este tipo de servidores hacen como una alianza a cada rato, pero no tanto como las mini alianzas. Las mini alianzas a veces pueden ser unas 5 a la vez, y no estoy bromeando. Pero generalmente no traen ping, cosa que las alianzas sí traen. Entonces, mi pregunta sobre las mini alianzas son, ¿por qué existen? Realmente no van a beneficiar a ningún servidor, porque bueno, yo tengo un servidor que tiene menos personas que un servidor de Gacha Life, pero en las mini alianzas, bueno, obviamente nunca me dio usuarios. ¿Por qué? Porque hay tantos servidores que al final nunca nadie destaca, nadie se beneficia y absolutamente nada pasa. Es como una alianza de relleno, porque al final es simplemente aparecer una vez sin ninguna especie de ping, o sea que nadie va a ver tu invitación, o si no un ping personalizado que nadie se pone. Y al final no vas a ganar ningún usuario, simplemente acabas de perder tu tiempo. Pero los servidores estos generalmente tampoco ganan usuarios, entonces ¿para qué están las mini alianzas? Si hay algún pibe o piba que tenga un servidor de este tipo, alguien o conoces a alguien que tenga un servidor así, por favor llámalo o háblame, que respondeme la pregunta por favor. Y ahora la siguiente pregunta del tema de las alianzas, concluyendo con este tema, es ¿por qué hay servidores que tienen miles de personas pero siguen siendo todas por alianzas? Las alianzas es una forma mayormente rápida dentro de lo posible. Si encontrás un buen servidor con activos, es probable que sea una buena forma de crecer usuarios, pero no una forma de mantenerlos ni una forma de hacer una comunidad estable. Las alianzas son mayormente como para, a mi opinión, no sé para ustedes, a mi opinión son mayormente como para empezar en esto de los servidores. Y para mí ni siquiera sirven para empezar, debido a que no me dan usuarios en absoluto. Por lo que, porque hay servidores de miles de personas, como Social Friends, que siguen dependiendo de las alianzas. Y voy a usar este servidor como ejemplo, porque es el que más noto yo. Lo veo en todos lados, no me jodas. Y bueno, se nota que dependen de las alianzas. Entonces ahora vayamos a la pregunta como tal. ¿Por qué dependen de las alianzas aún? O sea, a esa cantidad de gente ya deberías ponerte una nueva forma de invitación. No sé, una comunidad de otra red social, capaz un canal de YouTube o algo por el estilo. Ya no deberías depender de las alianzas como un servidor de 70 personas. Y no me refiero a F-Server porque no depende de las alianzas. Entonces, el problema de todo esto que yo le veo a crecer con puras alianzas es que no tenés una comunidad estable realmente. No es una comunidad que crece por un objetivo en específico o por alguna razón. Es simplemente una comunidad que crece por el spam, porque las alianzas en su nivel más básico son simplemente eso, spam. Un spam más ordenado, generalmente mucho más decorado y que no es tan molesto porque está en un canal aparte de los servidores. Pero sigue siendo un spam como el que dan warn en muchos servidores. De hecho, no le veo sentido a dar tantas warns por spam, prohibir completamente este, si al final hacen alianzas, debido que es lo mismo. Entonces, crecer por alianzas es simplemente no tiene sentido a este punto, a las 8000 personas que tiene Social Friends.
no te va a dar una comunidad estable con la que mantenerte por años, por ejemplo. Como una comunidad de Roblox, por ejemplo, sí lo podría hacer. Como el servidor de Typical Type, o sea, de Epic Minigames o Typical Games. Ese sí que lleva años y sigue vivo dentro de lo posible. Una comunidad de alianzas ni en pedo va a estar vivo por años. Después de que mi bajón emocional haya sido más que notable, es broma, no tuve ningún problema emocional, simplemente pues no sé, ya hablar tanto me da paja, es que cada uno de estos audios me tomó como 7 intentos. Pero bueno, el tema del que voy a hablar ahora es el del staff, ¿ok? ¿Qué es el staff? Bueno, es obvio, anda a un servidor cualquiera ya sabe qué es el staff, ¿ok? Hay servidores que parecen muy buenos, o capaz que el creador es muy bueno, el creador, la creadora, lo que sea, seamos inclusivos ya. Los que son muy buenos, que se nota que quieren un buen staff que ayude a la comunidad también y que también ayuda al servidor de alguna u otra forma. Pero después están los servidores que parece que ponen al primer pelotudo que se encuentran y termina resultando en bastantes problemas, principalmente para los usuarios. En malos staffs que no dan wards o que dan wards selectivas, o sea, dan ward capaz a sus enemigos nomás, pero a sus amigos no. O que dan más wards a otros, etcétera, esas cosas. Bueno, pero ya la pregunta real, las dos preguntas, están acá, ¿ok? Voy a dejar la introducción. Primero, el por qué para muchos todo es raid o todo es flood. A lo que me refiero, que el estándar de flood en la mayoría de servidores son de 5 líneas. Lo cual es muy malo. Tengan en cuenta que en mi servidor yo estoy acostumbrado a poder poner si quiero unas 14 líneas perfectamente. Literalmente funciona de la siguiente manera, aunque sé que a nadie le importa, pero funciona así. El flood como tal, flood, que sería por ejemplo un as, sí que son 5 líneas, pero si hablas algo, puedes perfectamente poner 10, 15 o incluso 20, aunque tampoco te pases. Pero en muchos servidores, en cambio, todo es raid, todo es flood, y al final resulta en que la gente tenga un montón de warns por básicamente hablar, lo cual es terrible. Pero peor es que te baneen por entrar junto a otras personas. ¿A qué me refiero con esto? Y ese va al tema principal de esto, de todo es raid para ellos. De que hay servidores en los que cuando entran varias personas a la vez, que es algo común en los raids, sí, empiezan a banear a todos los que entran, no todo lo del servidor. Por ejemplo, digamos que hay un servidor en el que entra una persona cada 2 horas. Bueno, si por alguna razón entran 3 personas a la vez, entonces van a banear a esas 3 personas pensando que van a raidear el servidor, cuando realmente no, nomás querían entrar. Pero se ganaron un ban que no pueden apelar de ninguna forma, porque piensan los staffs que es raid, así que no te van a dar ningún contacto para volver al servidor. Por lo que así te quedas sin el servidor y sin nada, básicamente. Si tienes algún amigo ahí, lo más probable es que puedas ser desbaneado, pero si no, simplemente no. Te vas a quedar ahí baneado para siempre por el simple hecho de que entraste junto con otra gente. Entonces, esto es muy molesto, ya que no sabéis qué personas entraron recientemente y te banean igual porque piensan que es raid. Voy a contar una experiencia personal, que voy a dejar el minuto en el que termine para el que, bueno, no quiera escuchar mi historia. Que es que mi primer y último raid fue el 20 de junio del 2019. ¿Qué pasó? Que me habían borrado el servidor. No borrado literalmente porque yo era loner, pero sí que me habían borrado todos los canales y creo recordar que todos los roles. Pude recuperar el servidor más o menos porque tenía un backup, pero no me borraron el servidor por nueva gente ni por cosas del estilo, sino que me borraron el servidor por el hecho de tener mal staff. Literalmente, en los servidores pequeños y medianos, la mayor causa de raid generalmente es el mal staff. El tipo de staff que dije al principio, que parece que es el primero que se encontraron. Y eso termina causando en que, por ejemplo, se enojen con alguien y terminen borrando algo. O que se enojen con el creador y borren el servidor. Ya me entienden. Entonces, claro, yo simplemente lo que hice fue regular un poquito el staff, que es algo que llevo haciendo hace mucho, que es que el staff no tenga tantos permisos, que sea más difícil conseguir roles altos, etc. Y no tuvo un solo raid desde el 20 de junio del 2019. Ya pasó más de un año de eso y nunca tuvo otro raid. Estuve cerca de uno, sí, pero eso era por el mismo staff que había hecho todo el 20 de junio del 2019.
Básicamente lo más probable es que te den raid por un mal staff que hayas puesto, no por otra cosa. Y ahora pasemos a la segunda pregunta de esto, que es la ambigüedad en general. Hay cosas que sí deben ser ambiguas, a mi opinión, como el estándar de toxicidad, debido a que no todas las peleas son iguales, no todas las discusiones son iguales, hay algunas beneficiosas y otras maliciosas. Por lo que no puedes definir la toxicidad como una sola cosa, eso causará muchas warns sin sentido. Pero hay cosas que sí deben ser exactas, por ejemplo el estándar de Flood. Al menos en mi servidor sí, puedes poner básicamente las líneas que quieras, pero a partir de las 10 te pueden dar warn si es necesario, por lo que se entiende que más o menos hay que ir atrás de las 10 líneas. Mientras que en otros servidores, como en algunos está el estándar de 5 como Flood, otros como el mío es sin sentido, con sentido, toda esa mierda. Y hay otros que directamente ni especifican el estándar de Flood. Entonces literalmente puedes no saber cuánto es Flood y por ahí poner, no sé, 6 emojis, pero eso es mucho Flood. Entonces te ganas un baneo y no sabes por qué hasta que te das cuenta que era por Flood, pero ni siquiera sabías que eso era Flood. Porque venía de un servidor en el que eso no era Flood y era el día a día. Entonces te acabas de ganar un gran baneo porque el staff no especificó nada. La toxicidad, por ejemplo, es algo que sí te puedes dar cuenta que está siendo tóxico si sos una persona no tóxica o no tan tóxica. Pero en cambio el Flood es algo que no te das cuenta si es Flood o no, porque en todos los servidores varía. Por lo que podés terminar baneado simplemente porque el staff no especificó nada. Lo mismo con los comandos. Porque sí, en la mayoría de los chats hay comandos que sí se permiten. En mi servidor se permiten prácticamente todos, excepto comandos de Flood como el de Lyrics, digamos. Pero se permiten un montón de comandos. Pero en otros no. Y alguien que sea de F-Server, que vaya a otro servidor, capaz que termina con un baneo porque no especificaron lo que se podía y no hacer. Bueno, y acá el último tema, que es el de la gente. Este es mucho más difícil de responder que los otros, ya que, bueno, una persona no puede actuar en la opinión de 1000. Por lo que esta pregunta probablemente no se pueda responder. Así que solamente traigo una pregunta en este tema. Y es, ¿por qué los servidores básicos crecen tanto y los complejos crecen tan poco? ¿A qué me refiero con complejos? ¿Cómo F-Server? Sí, obviamente sé que es mi servidor, así que tampoco puedo opinar mucho de mi propio servidor, porque obviamente va a pensar mejor de lo que yo creé. Pero sí que, a ver, cualquier usuario de F-Server probablemente te va a decir que es mejor que algún otro servidor normal, que un servidor, por ejemplo, de Alianza. Por simple hecho que tiene un montón más de cosas y realmente es un servidor más agradable, como ya dije anteriormente con lo de los sin sentido, con sentido, todas esas cosas funcionan en que los usuarios estén más cómodos, aparte del general semi-libre. Pero la pregunta acá es por qué los servidores básicos crecen tanto, mientras que los complejos crecen tan poco. ¿A qué me refiero con esto? Porque los básicos son los servidores, digamos, normales, que tienen unas 100 a 400 personas que prácticamente no tienen ni eventos, ni nada para que puedan crecer. Pero sí que tienen usuarios y a veces actividad. Digo a veces porque generalmente ese tipo de servidores está bastante muerto. Y es algo que mi servidor no tiene. Mi servidor tiene pocos usuarios, pero está bastante activo comparado a otros de más personas. Y es porque, en mi caso sí, son poca gente, pero esa gente es más probable a ser activa. Por lo que la actividad es bastante más alta que en otros servidores de cientos de personas. Excepto por las 5 de la mañana. Mientras que F-Server tiene pocos usuarios y tiene mucha actividad, los servidores básicos están en 50-50. La mitad tienen capaz unas 300 personas, pero están muertos todo el día. Y hay otros que sí están bastante activos, pero la duda es ¿cómo llegan a crecer tanto? Generalmente no ofrecen demasiado. Y a ver, probablemente F-Server es el único servidor complejo que llega a conocer, pero ese no crece en nada, a pesar del esfuerzo que hago yo para crecerlo, es imposible simplemente. Mientras que para otros de servidores básicos es muy fácil subir los usuarios, más no la actividad. Eso es algo que yo más o menos supe regular, más o menos. Pero la verdad que me gustaría poder tener la suerte de que los usuarios son siempre los mismos, literalmente son los mismos. Y eso la verdad que genera muchos problemas. Pero la duda es cómo hacen para crecer tantos usuarios haciendo básicamente nada.
Lo más difícil de un servidor es hacer la base. Cuando ya la tenés es muy fácil seguir creciendo, como es el caso de Social Friends. A pesar de que depende un montón de las alianzas, sigue teniendo nuevos usuarios. Pero la duda es esa: ¿cómo hacen algunos servidores para crecer cuando otros simplemente no pueden? No solo el mío, hay muchos servidores, no complejos, pero hay muchos servidores que simplemente, a pesar de todas las alianzas que puedan hacer, no crecen, y hay algunos que crecen instantáneamente. Me gustaría que alguien responda a estas preguntas, pero lo más probable es que nadie vea este video, tristemente. Así que estuve como media hora hablando, haciendo un montón de estupideces para que al menos no se vaya a la mierda el audio todo el tiempo. Y al final, bueno, nadie lo verá. Pero nada, esto se quedará como un museo, así que no importa. Ya van a tener que dejar de aguantar mi voz. Ya sé que les molestaba. Ya, espero que no. Yo me despido. Adiós. Bueno, después de mucho voy a hacer saludos. Creo que no hago saludos como desde hace 2 años. Así que ahora voy a hacer saludos de una vez. Eso me lo pidió Suño, ok, no se me ocurrió a mí. Así que nada, voy a saludar a los más activos de mi servidor, poco a poco. Ahora del top 2 al 5, porque yo estoy en el top 1. Entonces, saludos a Don Usuario, a Suni, a Sweetie y a Comidas, que ahora está remuerto, pero bueno. Unos saludos a todos esos, son unos capos. Y ahora sí, me voy a la mierda. Chao, chao.